Mi marido besó a su amante para celebrar el ascenso de ella dentro de mi empresa. Ellos no lo sabían, pero yo estaba viendo todo. Mi nombre es Daniela Monreal. Y esta es la historia de cómo construí un imperio, y de cómo dejé que el peligro entrara por la puerta principal, con una sonrisa en el rostro y un nombre que yo misma autoricé a llevar a mi lado. Nací en Vallecas, uno de los barrios más obreros de Madrid. Mi madre era profesora de escuela pública. Mi padre, electricista. Crecí rodeada de voces firmes y miradas cansadas. Nunca hubo dinero de sobra. Pero sí sobraba coraje. Y con coraje, hice carrera. Desde muy joven, supe que sería grande. No rica, no famosa, grande. La idea de ser una más nunca me sirvió. Entré a la Universidad Complutense de Madrid con beca. Me gradué con honores. Y siendo aún joven, fundé mi propia agencia, Monreal Estratégica. Empecé sola, con una laptop prestada y reuniones en cafeterías de segunda categoría. Pero yo conocía el juego. Y quien conoce el juego, tarde o temprano, dicta las reglas. La empresa creció. Pasó de ser una consultora local a una referencia nacional. En poco más de 7 años, ya teníamos clientes en Francia, Alemania, el Reino Unido. Fui portada de la revista Emprende, invitada a paneles en IFEMA, nominada al Premio Princesa de Girona. Todo lo que tocaba daba resultado. Mis decisiones moldeaban campañas, se convertían en casos de éxito. Y mi palabra, dentro de la empresa, era ley. No me avergüenza decirlo, era admirada. Elegante, firme, temida y respetada. Aprendí a no agachar la cabeza. Aprendí que el liderazgo no se comparte, se ejerce. Y, por mucho tiempo, funcionó. Hasta que él apareció. Gabriel Aranda. En ese entonces, era solo un pasante entre decenas. Su currículum llegó por correo. Ni siquiera recuerdo quién lo recomendó. Tenía 24 años, recién graduado, acento andaluz y una cara de listo que, normalmente, me habría alejado. Pero algo en él llamó mi atención. No era encanto. Era ambición. Un hambre que yo conocía, porque también era mía. Lo contraté. Al principio, lo observé a distancia. Hacía preguntas indirectas sobre su desempeño. Poco a poco, fui sorprendiéndome. No solo era competente. Era astuto. Rápido con los números, articulado en presentaciones y, sobre todo, escuchaba. Sabía callar para entender antes de hablar. Y eso, en un ambiente de egos inflados, era oro. Empecé a llevarlo a reuniones más importantes. Luego, a cenas con clientes. En poco tiempo, estaba a mi lado en eventos, ferias, congresos. Y aunque las lenguas afiladas del equipo, siempre listas para susurrar que podía haber algo más, insinuaban cosas, mantuve todo estrictamente profesional. Por un tiempo. Pero Gabriel era magnético. Tenía esa mirada firme, ese aire de quien presta atención a cada detalle. Conocía mis silencios. Sabía cuando un no significaba insiste. Sabía elogiar sin adular. Sabía ser útil sin apagarse. Y un día, inevitablemente, me invitó a cenar. Acepté. No fue amor a primera vista. Fue confianza. Fue esa rara sensación de que alguien estaba jugando de tu lado, no en tu contra. Pasamos semanas viéndonos a escondidas. Nos encontrábamos tarde por la noche, los fines de semana, lejos de los ojos del equipo. Y cada vez más, Gabriel demostraba que sabía exactamente qué hacer para conquistarme y quedarse. Ignoré las alertas. Mi mejor amiga, Inés, me llamó impulsiva. Mis abogados pidieron cautela. Incluso mi hermano, Javier, me miró con lástima cuando se lo conté. Eres demasiado inteligente para caer en eso, Dani. Pero yo estaba cansada de sospechar de todo. Por primera vez en años, sentí que podía bajar la guardia. Y la bajé. Nos casamos por lo civil, discretamente. Luego, una ceremonia íntima en Toledo, en un monasterio restaurado. Él llevaba un traje a medida y esa sonrisa que me desarmaba. Yo, un vestido diseñado por una exclienta que se volvió amiga. Fue bonito. Fue sincero. Y de verdad creí que ese era el inicio de algo grande. Después de la boda, Gabriel fue ascendido. No por conveniencia,
ya era uno de los mejores de la empresa. Creativo, confiable, con un carisma que funcionaba tanto con los clientes como con el equipo. La sociedad se formalizó. Puse su apellido junto al mío en algunas campañas. Creamos líneas de proyectos juntos. Él manejaba el frente comercial. Yo, la estrategia. Y funcionaba. O al menos, eso creía yo. Nadie se atrevía a criticar. En las entrevistas, éramos la pareja de oro del diseño corporativo español. En las redes, publicábamos viajes de negocios que parecían vacaciones. Sonrisas perfectas, todo calculado. Y, por dentro, yo realmente creía que había vencido. Salí de Vallecas. Construí un imperio. Me casé con un hombre inteligente y leal. Tenía respeto, influencia, dinero. ¿Qué más podría salir mal? Pero el error nunca grita. Susurra. Y yo fui sorda. Me dejé llevar. Confié demasiado. Creí que el amor y los negocios podían coexistir en paz. Ignoré las señales. Las miradas de reojo. Los comentarios susurrados en los pasillos. Las reuniones donde él no decía todo. Los mensajes que borraba antes de dormir. Porque, en ese entonces, aún creía que lo peor jamás vendría de dentro. Todo estaba en su sitio. La empresa iba bien. Gabriel y yo estábamos alineados, al menos, eso pensaba. Las decisiones se compartían, las ganancias crecían, el equipo parecía estable. Hasta que, un día, él mencionó, casualmente, durante un almuerzo, que quería traer a una nueva persona al equipo de cuentas especiales. Recomendación personal, dijo. Es una profesional nueva, pero muy talentosa. Va a sumar. Ni siquiera pregunté el nombre. Confié. Y ese fue mi primer error. Su nombre era Camila Dávila. Joven, bonita, con una sonrisa que no se apagaba. Sus ojos tenían ese brillo de quien sabe el impacto que causa, y lo usa a su favor. Cabello castaño bien cuidado, maquillaje discreto, ropa que coqueteaba con la elegancia sin jamás cruzar el límite. Todo en ella era calculado, incluso su manera de reír. Apareció en la oficina como si ya conociera el lugar. Saludó a la recepción por su nombre, sabía dónde estaba cada sala, llegó con una postura tan segura que me tomó unos segundos recordar, esa mujer era nueva. Nadie allí la conocía. Nadie, excepto Gabriel. Encantada, señora Monreal. Es un honor estar aquí, me dijo, extendiéndome la mano con firmeza y esa sonrisa impecable. Yo le sonreí de vuelta. Pero por dentro, algo se torció. No había lógica. No había motivo concreto. Pero lo sentí. Lo sentí como quien siente el viento cambiar de dirección. Era un instinto primitivo, femenino, profesional. Algo en esa mujer no cuadraba. Intenté ignorarlo. Le di el beneficio de la duda. Revisé su currículum, mediocre. La experiencia, débil. Pero Gabriel insistió en que era una apuesta prometedora. Que tenía potencial de crecimiento. Le di un voto de confianza. Al fin y al cabo, antes ya había acertado. En los primeros días, Camila se mostró dispuesta. Siempre presente, siempre colaboradora. Llegaba antes de la hora. Elogiaba todo. El café del comedor, los murales de la oficina, incluso el aire acondicionado. Ella hacía cuestión de agradecer por cada mínima cosa. Pero no era natural. Era calculado. Ese tipo de simpatía ensayada, que brilla demasiado. Peor, se pegaba a Gabriel. Él decía que era por afinidad laboral, que estaban alineando nuevos flujos, integrando cuentas. Pero yo lo veía. Veía los toques en el brazo durante las conversaciones. Las risitas cortas. Las miradas que se extendían medio segundo más de lo necesario. No tenía pruebas. Solo percepciones. Y eso me consumía. Empecé a observar. No de frente. Nada directo. Solo, estaba atenta. Notaba cómo Camila esperaba a que él llegara para ir a tomar café. Como almorzaban juntos con frecuencia, para discutir al cliente de Barcelona. Como pasaban demasiado tiempo en la sala de reuniones incluso después de que acababa la jornada. Y cómo él dejaba de mirarme cuando ella entraba. Confronté mis propios pensamientos.
Yo, celosa, insegura. Justo yo, que lideré equipos de hombres y mujeres sin nunca tambalearme por tonterías. Pero eso no era celos. Era una alerta. Era esa sensación de que algo se estaba saliendo de mi control. Intenté racionalizar. Gabriel aún era cariñoso. Aún venía a casa. Aún hablaba conmigo por las noches. Pero había una distancia silenciosa creciendo entre nosotros. Una desconexión que no se notaba en los gestos, pero sí en el vacío entre frase y frase. Camila parecía haberse instalado allí, entre lo que éramos y lo que empezábamos a dejar de ser. Recuerdo una noche, volviendo de un evento de la Cámara de Comercio. Él recibió un mensaje, lo miró discretamente y guardó el teléfono en el bolsillo sin comentar nada. Le pregunté quién era. Respondió seco. ¿Y Camila? Solo una duda sobre un cliente. ¿A las 10:30 de la noche? Él se encogió de hombros. Esos clientes nunca duermen, ya sabes. Y supe, ahí, que ya no era solo intuición. Era disimulo. Pero no dije nada. No en ese momento. Respiré. Tragué. Dormí dándole la espalda. Días después, durante una reunión de la directiva, Camila interrumpió una presentación mía con un comentario improvisado, intentando impresionar. Gabriel rió. Los dos intercambiaron una mirada que nadie más notó. Pero yo sí. Y eso me atravesó como una cuchilla fina, pequeña, rápida, pero profunda. Empecé a dudar de mí misma. ¿Estaba exagerando? ¿El miedo a perder lo que construí me hacía ver fantasmas donde no había nada? Intenté racionalizar, una vez más. Camila era solo una empleada simpática. Gabriel era mi esposo. Mi socio. Mi aliado. Pero la incomodidad crecía. Ella se acercaba cada vez más a él. Con palabras dulces, con elogios inocentes, con esa falsa humildad de quien sabe perfectamente lo que hace. Y él lo permitía. Lo permitía y sonreía. Confiar siempre fue mi diferencia. Yo leía a las personas. Sabía cuando alguien mentía, cuando dudaba, cuando intentaba engañarme. Siempre tuve esa intuición afilada, casi clínica. Pero con Gabriel, algo falló. O elegí no ver. Y ahora, atrapada entre lo que siento y lo que puedo probar, me convertí en una versión de mí que nunca imaginé ser. Las semanas siguientes se volvieron un campo minado. Cada día en la oficina era una batalla silenciosa contra la duda. No había explosiones, no había peleas. Había miradas. Movimientos sutiles. Intercambios de mensajes disfrazados. Y lo que más me irritaba, ninguna prueba. Gabriel seguía actuando con normalidad. Atento cuando le convenía, ausente cuando le resultaba útil. Camila seguía desfilando por los pasillos con su sonrisa plástica y una proximidad calculada hacia él. Conversaciones en el ascensor, risitas bajas en la sala de reuniones, comentarios compartidos con un tono de intimidad que nadie más parecía notar. Yo intentaba no demostrar nada. Pero por dentro, estaba en guerra. Ya no lograba concentrarme en los informes. Dejé de revisar contratos, delegué decisiones importantes sin leer los detalles. Mi pensamiento se reducía a dos nombres, Gabriel y Camila. Fue entonces cuando tomé la primera medida práctica. Sin alarde, sin involucrar a nadie más, instalé un software en el sistema central de la empresa para rastrear actividades de correo electrónico. Nada demasiado invasivo. Solo un monitoreo de horarios, patrones, frecuencia de intercambio de mensajes. Lo seguí durante días, casi como una obsesión. Y para mi desesperación, todo parecía normal. Profesional. Demasiado perfecto. También comencé a escuchar conversaciones en los pasillos. Asistentes, recepcionistas, pasantes. Esperaba que se escapara algún comentario, que alguien hubiera visto algo fuera de lugar. Pero nadie decía nada. Camila era discreta. Gabriel, cuidadoso. Y yo, cada vez más desconfiada. Y cuando la duda no encuentra salida, empieza a hacer nido en el corazón. Empecé a llegar más temprano a la oficina. Me iba más tarde. A veces, me quedaba sola en mi despacho hasta la madrugada. Solo observando. Intentando entender lo que se me escapaba.
Empecé a revisar nuevamente las grabaciones internas de la empresa. Analizaba fragmentos de las cámaras de la entrada, del ascensor, del comedor. Horas y horas de imágenes en las que no pasaba nada. Solo un silencio asfixiante y mi ansiedad creciendo como un tumor. Fue en una de esas noches que tomé la decisión final, contratar a un investigador privado. Era el tipo de medida que siempre critiqué. Algo de gente paranoica, gente fuera de control. Pero ahí, sola, destruida por dentro y sin una gota de certeza, entendí que necesitaba romper el ciclo. Si había algo entre ellos, lo descubriría. Si no lo había, al menos tendría paz. Entregué los datos. Fotos, horarios, itinerarios, rutinas. Pagué por adelantado y dejé claro, no quiero suposiciones. Quiero hechos. El detective aceptó el desafío con la frialdad de quien ya ha visto ese guión 1000 veces. Dijo que necesitaría al menos una semana para levantar algo concreto. Durante esa semana, me volví un fantasma. Estaba allí, pero no estaba. Mis reuniones se volvieron automáticas. Mis decisiones, desinteresadas. Miraba a Gabriel y veía a un extraño. Miraba a Camila y sentía una rabia que no lograba controlar. Y lo peor, no podía hablar con nadie. No confiaba en nadie. Empecé a perder el sueño. Me despertaba de madrugada imaginando a los dos en algún restaurante, en algún cuarto de hotel, riéndose de mí. Soñaba con traiciones explícitas, con risas burlonas, con confesiones que nunca llegaban. Y despertaba sudando, con la almohada mojada y el pecho en llamas. El investigador me enviaba informes breves. Nada comprometedor por el momento. Contactos profesionales, sin cercanía anormal. Horarios consistentes con la rutina de la empresa. Todo parecía limpio. Pero yo sentía que no lo era. Todo mi cuerpo gritaba que algo pasaba. Como si cada célula me dijera, te están engañando. Y aún así, no había ni una sola prueba. Un beso, un toque, una conversación íntima. Nada. Eran cuidadosos. O en realidad eran solo colegas. Ya no sabía. Empecé a dudar de mí. Y esa duda fue el más cruel de los castigos. Porque cuando ya no confías en tu propia percepción, todo a tu alrededor se vuelve ruido. Cada gesto se convierte en un enigma. Cada silencio, en una sentencia. Me transformé. De una mujer enamorada y centrada, me convertí en otra. Una versión fría. Estratégica. Atenta. Dejé de buscar pistas. Pasé a estudiar comportamientos. A anotar patrones. Cruzar datos. Comencé a crear mapas mentales. A armar cronogramas. Cada paso de ellos era una pieza en un tablero que solo yo podía ver completo. Y en medio de todo eso, algo cambió en mí. El dolor se fue transformando en rabia. La inseguridad dio paso a una obsesión por el control. Y yo, que un día amé a Gabriel con todo lo que tenía, ahora solo quería la verdad. Cruda. Dolorosa. Incontestable. Porque si me estaban traicionando, iban a pagar. La traición, cuando llega, no grita. Sonríe en medio de la sala. Usa tacones, saco bien planchado y argumentos técnicos. Se sienta frente a ti en una mesa de reunión. Y te mata, poco a poco, sin tocarte un dedo. Aquella mañana, la sala de liderazgo estaba llena. Todos los directores de Monreal Estratégica sentados, listos para discutir metas, desempeño, nuevas adquisiciones. Yo estaba concentrada en los gráficos, en los números que el sector financiero había preparado. Enfocada. Pero algo no encajaba. Una incomodidad, una extraña anticipación en el aire. Entonces, Gabriel se levantó. Antes de continuar, quiero hacer un anuncio importante, dijo, con ese tono calculado de quien ya ha ensayado la frase 1000 veces frente al espejo. Mis manos se enfriaron. Su mirada evitaba la mía. Camila, sentada 3 sillas más allá, se arreglaba el cabello con un esmero excesivo. Sonreía. A partir de hoy, Camila Dávila asume la coordinación ejecutiva de cuentas clave. Una posición de confianza, resultado de su desempeño y dedicación. Hubo un segundo de absoluto silencio. Luego, algunos aplausos tímidos. 1 o 2 felicitaciones lanzados al aire.
Y entonces todas las miradas se dirigieron hacia mí, como esperando que yo confirmara, que aprobara. Que sonriera. No sonreí. Mi expresión no cambió. No necesité decir nada. Mi silencio fue más elocuente que cualquier palabra. No tenía sentido. Ese cargo exigía senioridad, historial de liderazgo, dominio técnico que Camila simplemente no tenía. Llevaba pocos meses allí. No había tiempo suficiente ni para evaluarla, mucho menos para una promoción. Y aún así, ahí estaba ella, con un nuevo gafete, un nuevo cargo y un brillo de victoria en los ojos. Gabriel seguía hablando. Justificaciones vagas, términos vacíos como potencial estratégico, visión de futuro, energía diferenciada. Evitaba mirarme. Camila, por el contrario, miraba a todos, menos a mí. Sonreía demasiado. Una simpatía falsa, teatral. Como si no supiera el tamaño de la ofensa que acababa de cometer. La empresa era mía. Yo la construí. Elegí cada detalle de ese espacio. Cada cuadro en las paredes, cada nombre en esa directiva. Y ahí estaban los dos, burlándose de mi inteligencia delante de todos. Dejándome fuera de una decisión que jamás debió tomarse sin mí. Fingí normalidad. Agradecí la presencia de todos. Di por terminada la reunión con calma. Me despedí de los directores como siempre. Gabriel intentó acercarse, toque en el hombro, sonrisa ensayada. Me alejé con un paso mínimo, casi imperceptible, pero él entendió. No hubo escena. Todavía. Esperé a que todos se fueran. Cerré la puerta. Permanecí en la sala de reuniones unos minutos, en silencio. Luego caminé hasta mi oficina. Me senté frente a la computadora. Las manos aún frías. El corazón acelerado. Encendí el sistema de monitoreo interno. Había cámaras por toda la empresa, por seguridad, por norma, por protocolo. Una de ellas, al final del pasillo de la directiva, captaba el ángulo de la puerta lateral de una sala de reuniones menor, poco usada. Algo me decía que empezara por ahí. Se abrieron las grabaciones de esa semana. Empecé a revisar los días anteriores. Avancé los videos a velocidad rápida, observando el movimiento en los pasillos. A veces pausaba. Retrocedía. Aceleraba de nuevo. Estaba exhausta, pero no paraba. Algo dentro de mí sabía lo que buscaba, aunque yo aún no lo supiera. Y entonces, ahí estaba. Un video de la noche anterior a la reunión. Gabriel y Camila saliendo de la sala lateral. Conversaban. Sonreían. Él le tocó el hombro. Ella le tomó la mano. Cruzaron una mirada de complicidad. Y entonces, sin dudar, se besaron. No fue un beso rápido. No fue un error. Un beso lleno de intimidad, de costumbre, de rutina. Las manos de él pasaron por su espalda con naturalidad. Ella rió, apoyó la cabeza en su pecho por un instante. Luego, caminaron juntos hasta el ascensor. Vi la escena 3 veces. Luego imprimí los fotogramas. En silencio. Sin lágrimas. Ya no había dudas. No era solo una traición. Era una vida paralela, construida dentro de mi empresa, bajo mis narices. No había comenzado esa noche. Comenzó mucho antes. La forma en que ella se movía por los pasillos, la seguridad de Gabriel en cada decisión sin consultarme, todo tenía sentido ahora. Llevaban juntos el tiempo suficiente para no esconderse más. El beso era una confirmación. Una provocación. Un mensaje silencioso, ganamos. Pero subestimaron una cosa. Yo aún estaba allí. Pasé la madrugada buscando más. Cámaras, correos electrónicos, rastros digitales. Quería más. Quería construir todo el caso. Quería la cronología, los detalles. Y cuanto más veía, más algo cambiaba en mí. ¿El dolor? Ardía. Pero se convertía en gasolina. Cuando abrí los ojos esa mañana, el reloj marcaba poco antes de las 7. Todo el cuerpo parecía hecho de piedra. Pero la mente, en cambio, estaba limpia. Silenciosa. Precisa. Sabía exactamente lo que iba a hacer. El correo fue enviado sin mucho texto.
Pedí que Gabriel y Camila estuvieran conmigo a las 10, en la sala ejecutiva. Usé un tono formal, pero directo. Sabía que vendrían. No se atreverían a faltar. Tal vez imaginaran que era algo relacionado con un nuevo proyecto. Tal vez creyeran que recibirían algún reconocimiento. No sabían que lo que les esperaba era el comienzo del fin. Llegué temprano. Organicé la sala de manera estratégica: 3 sillas, una mesa limpia, 2 carpetas bien visibles. Una para cada uno. Cada carpeta con registros suficientes para derribar cualquier argumento. A las 10 en punto, Camila fue la primera en llegar. Llevaba un blazer beige, tacones finos, maquillaje ligero. Entró como si fuera una reunión cualquiera. Y soltó enseguida esa sonrisa de siempre. Buenos días, Dani. Asentí con la cabeza y señalé con la mano la silla frente a la mía. No notó nada. Ni tensión, ni amenaza. Solo el espacio vacío esperando una conversación más. Mientras se sentaba, se acomodó el cabello con calma, cruzó las piernas, miró alrededor. La misma ligereza fingida de siempre. Gabriel entró 2 minutos después. Apareció como si nada estuviera pasando. Postura recta, ropa impecable, expresión confiada. Parecía el dueño de la situación. Saludó tanto a mí como a Camila con naturalidad, corrió la silla junto a la de ella y se sentó. Había incluso una leve sonrisa en sus labios. Yo no respondí. Ni parpadeé. Esperé a que el silencio se instalara por completo. Y entonces, con firmeza, comencé. Ustedes dos. Quiero que escuchen, sin interrumpir. Me miraron con atención. Camila, con un leve rastro de duda en el rostro. Gabriel, con la postura más rígida. Durante semanas, actuaron a mis espaldas. Dentro de mi empresa. Dentro de mi vida. Y lo hicieron con tranquilidad, como si fueran invisibles. Pero nadie es invisible para mí. Y ahora, todo lo que hicieron está aquí. Tomé la primera carpeta y la abrí lentamente. Saqué las hojas y las esparcí sobre la mesa. Imágenes impresas en papel de alta calidad. No hacía falta decir qué eran. Solo bastaba mirar. Ahí estaban, los dos en un pasillo del área restringida. Juntos. Demasiado cerca. El beso captado por la cámara de seguridad desde 3 ángulos distintos. La mano de él en su cintura. El cuerpo de ella inclinado hacia adelante. Los dos envueltos en una intimidad tan clara que cualquier palabra resultaba inútil. Camila dejó de mover las manos. Gabriel perdió la sonrisa. La atmósfera de la sala cambió. Yo continué. Esto no es suposición. No es interpretación. Es registro. Y no termina aquí. Abrí la segunda carpeta. Tabla de accesos. Registros de horarios. Secuencia de ediciones en documentos compartidos. Logs de inicio y cierre de sesión de ambos en horarios coincidentes. Un comportamiento que se repetía, día tras día. Todo estaba ahí. Hechos. No había cómo negarlo. Ni cómo suavizarlo. Creyeron que yo no estaba mirando. Que estaba demasiado ocupada. Que confiaba demasiado. Y tenían razón. Confiaba. Pero nunca dejé de mirar. Solo esperé el momento adecuado. Hice una pausa corta y miré a cada uno de ellos a los ojos. Pensaron que sabían jugar. Pero jugaron mal. Porque subestimaron a quien construyó todo esto. Mintieron, sonrieron, manipularon y aún fingieron profesionalismo frente a mis ojos. La sala estaba en silencio. Camila había cruzado los brazos. No lloraba, no decía nada. El rostro cerrado, los ojos bajos. Gabriel solo miraba los papeles sobre la mesa. Como si intentara entender cómo todo había llegado hasta ahí. Pero yo lo sabía. Ellos lo sabían. No era sorpresa. Era shock. Este comportamiento que adoptaron no es solo personal. Es profesional. Es antiético. Sucio. Irrespetuoso. Lo que hicieron dentro de la estructura de la empresa no fue solo una traición de valores, fue una violación directa de la confianza de quien los colocó aquí. Me levanté, me acerqué a la mesa y señalé los documentos. Yo construí este lugar desde cero.
Desde el primer ladrillo. Y ustedes vinieron aquí, se escondieron en los rincones, creyéndose listos. Como si nadie se diera cuenta. Como si pudieran usar esto como su patio de juegos personal. Extendí la mano para recoger lentamente las hojas. Todo esto es solo el comienzo. Me miraron sin reacción. No hubo gritos. No hubo escándalo. Ni siquiera negación. Porque no había nada que negar. Todo lo necesario ya estaba sobre la mesa. Después de presentar cada prueba, no quedaba nada más que decir. Estaban ahí, frente a mí, sin una sola palabra. Ningún argumento. Ninguna disculpa. Ninguna justificación. Porque sabían, no había nada que salvar. La sala seguía en silencio. Y aún así, era como si todo gritara. Gabriel bajó la mirada. Camila se quedó paralizada. Por primera vez, la mujer que vivía sonriendo estaba pálida, con la boca entreabierta, tratando de entender cómo había dejado que todo se escapara de sus manos. Pero yo no les permitiría salir con la misma facilidad con la que entraron. Di un paso atrás. Me mantuve firme, de pie, frente a la mesa. La postura que aprendí en los años en los que tuve que comandar salas llenas de gente disfrazando el desprecio con cortesía. Esta vez, no necesitaba fingir nada. Ahora van a escuchar el resto. Gabriel levantó el rostro despacio. Camila apretó las manos sobre su regazo. Lo que hicieron no es solo una traición personal. Es un golpe institucional. Usaron los recursos de la empresa, el tiempo del equipo, la confianza de la directiva y mi imagen para alimentar una mentira. Hablé con precisión. Con ese tono que contiene furia, pero transmite control. Y jugaron sucio. Jugaron bajo. Gabriel, tú sabías quién era yo antes de acercarte. Sabías todo lo que construí. Y aún así, decidiste escupir sobre todo esto con una amante mal entrenada y una obra de teatro dentro de mi empresa. Camila tragó saliva, pero no tuvo el coraje de responder. Y tú, Camila, pensaste que eras astuta. Que fingiendo humildad, adulando cada piso que pisabas, llegarías a la cima. No llegaste. Solo cavaste tu propia caída. Y lo hiciste con las dos manos. No reaccionaron. Ahora escuchen con atención. A partir de este momento, quedan oficialmente desvinculados de Monreal Estratégica. Con efecto inmediato. Los accesos ya fueron bloqueados. Los contratos rescindidos. Los departamentos jurídico y de seguridad ya están informados. En ese instante, la puerta se abrió. 2 personas del departamento jurídico y uno de los coordinadores de RRHH estaban allí, parados. Nadie dijo una palabra. No fue necesario. Camila giró el rostro, incapaz de sostener la mirada. Gabriel se levantó despacio, como si aún esperara un cambio de último momento. Pero no había espacio para eso. No saldrán discretamente. No tendrán silencio. No tendrán protección. Saldrán de aquí ahora mismo, acompañados, con todos mirando. Y saldrán como deben, humillados. La voz salió firme. Llena. Grave. No intenten alegar acoso, difamación ni persecución. Porque todo está documentado. Cada movimiento, cada desviación, cada favorecimiento. Ustedes no son víctimas. Son un caso clásico de falta de respeto y deshonra. No dijeron nada. Gabriel estaba pálido. Camila parecía encogida en la silla. Pero sabían. No había vuelta atrás. No había conversación. Y lo más doloroso, para ambos, era eso, la certeza de que lo habían perdido todo. El cargo, la reputación, la admiración de los colegas, y cualquier crédito que alguna vez pensaron tener. Ahora, levántense. Y salgan. Ninguno de los dos se movió de inmediato. Entonces, yo misma di el primer paso, caminé hasta la puerta y la sostuve abierta, sin quitarles los ojos de encima. Y jugaron con la mujer equivocada. Se levantaron. Lentamente. Gabriel intentaba mantener algo de dignidad en sus pasos, pero era evidente que temblaba por dentro. Camila bajaba la cabeza, el rostro rojo. Pasaron junto a mí sin decir nada. Ni siquiera tuvieron el valor para una última mirada. Los empleados de recursos humanos.
Los acompañaron hasta los ascensores. Mientras pasaban por el pasillo principal, las miradas de los demás colaboradores se volvían hacia ellos. Silencio. Sorpresa. Comentarios en voz baja. Todos vieron. Todos entendieron. La verdad ya estaba en el aire. Y eso era lo que yo quería. Que fuera público. Que quedara marcado. Que supieran que en Monreal Estratégica nadie falta al respeto a la lideresa impunemente. Mucho menos a la mujer que lo dio todo, y recibió traición a cambio. Salieron por la misma puerta que un día los acogió. Y esta vez, fue para no volver jamás. Días después, los papeles del divorcio se firmaron. Gabriel no se llevó nada. Ni parte de la empresa, ni participaciones, ni bienes compartidos. Nada. Todo estaba blindado. Los contratos, los registros, los términos, ya me había preparado para eso mucho antes de saber que algún día él intentaría destruirme por dentro. Camila desapareció del mercado. Ninguna agencia importante aceptó su currículum. La promoción que usaba como vitrina ahora era la mancha que nadie quería heredar. Ni siquiera ella pudo seguir fingiendo el brillo que intentaba mantener. ¿Y yo? Yo seguí adelante. Con la cabeza en alto. Quemada por dentro, sí. Pero firme. No existe cura para una puñalada por la espalda. Pero sí existe reconstrucción. Y la mía, ya estaba en marcha.